Vamos a ver ahora un informe, porque ya está Marco Teruggi en el link de Desiguales. ¿Qué está pasando en Francia? Insisto, el concepto, la frase guerra civil está en boca de franceses y francesas. ¿Qué hay en el medio de todo esto? Lo vemos y lo charlamos. Policías intentaron frenar a un joven de 17 años, de origen argelino, durante una revisión de tráfico. Je veux ici dire l'émotion de la nation tout entière après ce qui est arrivé à sa famille, toute notre solidarité et l'affection de la nation. Estos hechos provocaron lo que estamos viendo en pantalla, protestas contra el abuso policial. Hubo enfrentamientos entre residentes y oficiales del orden que dejaron una veintena de policías heridos, 31 detenidos y cerca de 40 vehículos incendiados. Un tiers des interpellés de la dernière nuit sont des jeunes, parfois des très jeunes. C'est la responsabilité des parents de les garder au domicile. J'ai décidé de mobiliser 2000 policiers et gendarmes pour que dans la zone de la préfecture de police de Paris... A mi espalda está este edificio totalmente en llamas. 40.000 agentes van a velar en toda Francia por la seguridad. Y lo que podemos decir es que también se han tomado medidas. Por ejemplo, tenemos que suspender el directo. El agente implicado ya está detenido y acusado de homicidio, pero eso no detuvo las protestas. Tampoco el despliegue de más de 40.000 policías en diferentes ciudades y suburbios del país. Un repudio que se repite y pone en evidencia la brutalidad policíaca y en particular en las detenciones de tráfico. Desde 2017, la mayoría de las víctimas en estos operativos son de color o de origen árabe. Et français, qui a la nationalité française. Je sens en moi que je suis pas entièrement français. Tu te sens quoi plutôt? Noir. Il y a deux catégories de Français. Il y a les Français, les vrais blancs, les Français. Et les autres, ceux qui ont la nationalité française, mais ils ne sont pas français. Marco Teruggi, bienvenido nuevamente a Desiguales. Buenas noches. Explícanos qué está pasando en Francia. Y aparte nos contaste que vos te criaste ahí. Sí. En Francia. Sí. Toda mi juventud, adolescencia en Francia, así que ahí escuchaba a los jóvenes atentamente. Y es una de las cosas que están pasando, la cuestión de la identidad. Pero vamos al principio. Hubo una policía que en un operativo mató a un pibe de un barrio que, como muchos de los jóvenes de los barrios populares, son de orígenes, como se dice en Francia, norafricanos o africanos. De origen quiere decir que sus padres o sus abuelos vinieron de otro país, pero que nacieron ahí. Esto hace mucho tiempo que pasa, hace 30, 40 años que esta serie de episodios ocurre, que la policía mata a un joven de barrio de origen nacional extranjero y luego se produce un levantamiento. Pero nunca había habido un levantamiento tan nacional, tan violento y tan extendido. Han quemado todo lo que representa al Estado. Escuelas, comisarías, alcaldías, transportes públicos, centros de asistencia social. Han saqueado negocios privados en medio de un clamor por justicia y para que cesen los abusos policiales. ¿Quiénes están en alza? ¿Quiénes están levantados? Centralmente los jóvenes de las barriadas populares de Francia, de ciudades grandes, pero también ciudades medianas o pequeñas incluso, que en su mayoría se cruza con los flujos migratorios. Es decir, hay un sujeto excluido, desocupado, con poca perspectiva de futuro, que a su vez proviene de los flujos migratorios, que son de los países que fueron colonizados por Francia hace tiempo atrás. Entonces todo eso hace un caldo de cultivo explosivo, espontáneo y sin mucha organización. Ese es el tema. Me parece que la no organización es lo que ahora hace que no se pueda controlar. De hecho, salió la abuela del joven asesinado a decir: basta, no salgan más a las calles, quédense en sus casas y demás. Están quemando los colectivos que usan sus madres para ir a trabajar y demás. Pero no está ocurriendo esto. Por el contrario, e incluso el alcalde al que le quemaron la casa, corregime Marco, salió a decir que no dijo, bueno, calmémonos todos, listo. No. Esto es lo peor que tiene Francia, esto no son franceses. Digo, hay una clase política
muy discriminadora también, no solamente la sociedad. Sí, hay dos cosas. Primero, que el foco de los disturbios es en los barrios populares. O sea, la población más afectada es la población que a su vez es la que es afectada por el maltrato policial, por el desempleo, la falta de horizonte. Pero a su vez hay un discurso de radicalización hacia la derecha que plantea que esta población finalmente es inasimilable. Estos flujos de inmigrantes que llevan décadas no pueden ser compatibles con la sociedad francesa. Eso es lo que plantea la extrema derecha. ¿Y qué quieren hacer? Bueno, según el candidato más de extrema derecha, que se llama Éric Zemmour, lo que hay que hacer es echar a todos los que tengan algún tipo de conducta delictiva, frenar todo flujo migratorio y hacer un ministerio de la deportación. Esa había sido su campaña presidencial el año pasado. Ahora, ¿cuál está siendo la respuesta de Macron frente a esto? Él niega la causa social y política, dice que es un problema de los videojuegos que crean una cultura de la violencia. Supongamos que algo de eso existe. Dice que son los padres que no se hacen cargo de sus hijos menores de edad, por lo tanto hay que castigar a los padres porque no se hacen cargo de sus hijos, y las redes sociales. Eso explicaría por qué hay esta juventud que de repente sale. La explosión, eso explicaría la explosión. Sí, pero no habría causas sociales, políticas, económicas, coloniales, nada de eso existe en la explicación de Macron. Todo es mala educación y videojuegos, lo cual es una explicación para un fenómeno que tiene 4 décadas, por lo menos, negacionista. Ahora, Marco, vos decís, bueno, en 40 años, muchos episodios como estos, pero ninguno del volumen o la profundidad de lo que estamos viendo. ¿Te imaginás o quienes están analizando el tema piensan en algún tipo de perforación institucional de estos movimientos? Es decir, que sea una bisagra respecto a lo que puede pasar, ¿o es uno más y hay una manera de conducirlo? Yo diría dos cosas. Primero, esta es la tercera generación que sale a quemar. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un problema, evidentemente, que hay una población que pasan las generaciones y siguen los mismos problemas, y cuando salen son más radicales. Es más, los mayores, 30, 40 años, están sorprendidos por el grado de radicalidad de los chiquitos. Hay muchos que tienen 14, 15, 16 años que salen a confrontar de esta manera. Ahora, políticamente la traducción es un crecimiento de la extrema derecha, que plantea un discurso autoritario, securitario. Están juntando plata para el policía, la familia del policía que mató al chico. Juntaron 1 millón de euros. Y para la familia del joven asesinado, 500.000. Entonces, hay un sector de Francia que evidentemente tiene, digamos, una lectura cada vez más a la derecha y concuerda con un discurso antimigratorio y de mano dura, muy dura, digamos. ¿Pero qué juntaron plata para el policía como si fuese la para víctima? La familia. Porque vos no puedes juntar plata para un asesino legalmente, pero lo que dicen quienes organizaron es que es para la familia. Es un tecnicismo para mostrar el apoyo, que suma más de 1 millón de euros para quien lo mató. Hace 2 semanas habían matado a otro chico más en el sur de Francia. Había sido poco mediático. Lo que pasa es que hay una suerte de ebullición que de repente revienta. Ahora, nadie la conduce. Y la izquierda no sabe muy bien qué decir, para ser muy sincero. Eso te iba a preguntar y me lo dice el productor por la cucaracha, creo que va con esto. ¿Y políticamente están representados estos sectores? Cero. ¿Hay diputados, hay legisladores, hay alcaldes? No, esas periferias de Francia antes eran las periferias... ¿Pero sí votan? No, son las zonas con mayor abstención. Ah. Gana Mélenchon, la izquierda, pero es la zona con mayor abstención. Hace 40 años, esas eran las zonas rojas de los comunistas, los partidos comunistas. Cae el muro, eso se desarma, el Partido Socialista se aleja de ese sujeto, queda un sujeto vacante políticamente. Ahí crece la abstención o la religión, en gran parte islámica musulmana. Eso es lo que hoy contiene, habla, hace una explicación de la vida política ahí. Hay muy poca, el comunismo perdió hace mucho tiempo fuerza y no hay quien lo represente, no hay quien lo conduzca. Lo único organizado para mí son algunos jóvenes que saben hacer saqueos muy performáticos, digamos, que entran a una concesionaria BMW con un auto como ariete y eso no es espontaneidad. Esos son grupos de delincuentes que saben cómo hacerlo. Lo demás es ira, juventud, adrenalina, dopamina, ganas de confrontar con la policía y devolverle así sea un piedrazo de los tantos verdugueros. Sí, hay miles de detenidos, ¿no? Miles. Más de 2.500 por ahí. Néstor. Hace el último mundial un cántico inventado por hinchas argentinos, ciertamente repudiable según mi gusto, parece dar en la tecla de algo de lo que está haciendo acá. Dice, juegan en Francia pero son todos de Angola. Hay una Francia tolerable o tolerante con un sector de los inmigrantes africanos y otra profunda que los repudia, los rechaza y los quiere sacar como si fueran casi una escoria de la sociedad? Hay 3 Francias, a mi modo de ver. Una Francia periférica, rural, de mayoría blanca, que es la que protagonizó el estallido de los chalecos amarillos, que vota en su mayoría a la extrema derecha.
Hay una Francia cosmopolita de las grandes ciudades, mezclada con nacionalidades de todos los continentes. Ahí me crié yo, por ejemplo. En mi escuela, más de la mitad éramos hijos de extranjeros de todos lados del mundo. Y estaba todo bien. Estaba todo bien. Cada uno igual reivindicaba mucho su origen, ¿eh? Yo era argentino, el otro era marroquí, el otro era portugués, pero había una confluencia. Y una Francia, las periferias, que es esta que está estallando desde hace mucho tiempo, donde hay casi solo flujo migratorio. O sea, casi no queda población, si se quiere, de origen, entre comillas, francesa. Esos tres están desencontrándose. La pregunta es, ¿qué piensan ellos? Porque cuando se le decía eso a los jugadores del equipo de fútbol, ellos decían, yo soy francés, yo canto el himno y me siento francés. Bueno, pero en la si me selección dicen de que soy de Marruecos Angola, había franceses jugando para Marruecos. bueno, entonces entramos en la zona de la doble identidad. ¿De dónde sos? ¿De dónde naciste? ¿De dónde es tu familia? Y si en Francia no te sentís francés, pero vas a Marruecos y tampoco te sentís marroquí porque la gente dice que vos sos francés, es un no lugar. Pero este es un no lugar con exclusión, con marginación, con un futuro clausurado. Es que es complejo y es colonial. O sea, quiero decir, no es una inmigración que viene de cualquier lugar. No, claro. Viene con esa historia cargada que se transmite. Tal vez alguien pensó... de hecho viene de los desastres que hizo el capitalismo en las tierras arrasadas como colonias, digamos, ¿no? Claro, pero de Argelia, que es el caso emblemático, la guerra terminó en el 62. Me explico, hace más de medio siglo. Ahora, 3 generaciones después, siguen cargando con la rabia por aquello que pasó. Marco, no sé. ¿cómo reacciona o cómo responde a esto la Europa cercana alrededor de Francia? Más a la derecha. El primer ministro de Polonia, que Polonia es muy a la derecha, tuiteó un video que es muy elocuente, lo tiene fijado en su perfil de Twitter, que es un video que muestra los levantamientos en Francia y acto seguido calles de Varsovia con gente rubia caminando por un parque, oliendo flores y dice no a la inmigración. O sea, lo que pasa sería la inmigración. Ellos, que siguen siendo rubios, viven en paz. Vox, el partido de extrema derecha, plantea también esto es lo que va a pasar con España si siguen viniendo los inmigrantes. En Bélgica y en Suiza entiendo que también hubo algún tipo de actos vandálicos, ¿no? Sí, en Bélgica recordemos que hubo atentados, o sea, hay ahí un componente conjunto, que es la relación de Europa con sus antiguas colonias, con las migraciones, con la segregación, con jóvenes marginados. Todo eso está dando un cóctel explosivo hace 40 años. ¿Qué quiero decir? Que lo que pasa es muy predecible, pero nadie logra solucionarlo. A eso hay que poner la capa, evidentemente, neoliberal, digamos, ¿no? Claro. O sea, la desocupación, la falta de perspectiva, todo eso que se cruza. Claro, son pibes que no pueden estudiar, que no ven un futuro, que sienten que el país en el que están no les da ninguna oportunidad, ¿o no? Ahí hay un debate. Trabajo hay poco. Ajá. Ahora, vos vas a un barrio popular, Estado hay bastante. Según Menozón, no hay bastante. Pero vos vas, hay sistema de transporte público, hay centro de asistencia social, hay un andamiaje. ¿Hay salud pública? Hay en salud Francia? pública, sí. Ahora, lo que pasa es que queman eso. La pregunta es, ¿por qué queman el Estado? Primero, no intentan ocuparlo, evidentemente, es quemarlo. ¿Por qué hay un nosotros, que debería ser el Estado, que lo identifican como enemigo? ¿Por qué queman eso que tiene la bandera francesa? Pero la pregunta en todo caso es por qué la política no logra encauzar o representar esos intereses, más que preguntarle a las propias personas que están rebelándose históricamente frente a este tipo de violencia, ¿no? Porque es una política que tiene otro sector social. Hoy estaba la foto, habló el alcalde, que le atacaron la casa. Fue terrible. Fue terrible, casi. Un auto adentro. No, la mujer tuvo que salvar a los hijos. Terrible. Podría haber sido mucho peor incluso. Y no fue el único. Y vos veías la foto, era gente de 50, 60, 70, todos blancos. Señores, canosos. Son los alcaldes. Claro, o sea, la clase política, para decirlo en ese término tan siempre complejo. Claro. Ese representante, ¿cómo dialoga con ese sujeto, con ese pibe que está ahí? Que le hablan de una historia francesa que él no reconoce. Y si la reconoce de otra manera. Del otro lado, la reconoce del lado del dominado, Claro. en todo caso. Entonces, ¿qué es lo que está planteando la ultraderecha? Bueno, estos sectores hay que disciplinarlos o disciplinarlos. Un debate es, por ejemplo, hay que prohibirles que pongan nombres a sus hijos que no sean nombres franceses. Vos no puedes llamar a tu hijo Pedro, tenés que llamarlo Pierre. ¿Ves? Wow. Ese es el discurso, no puedes llamar Mohamed, eso debería ser un nombre prohibido. Hay que asimilar, asimilar implica desaparecer la identidad previa. Tengo una amiga argentina que vive en Francia, a la hija le puso Carolina. Nadie sabe pronunciarlo, pero dijo, yo le voy a poner este nombre solamente para reivindicar mi argentinidad. Y la miran como diciendo, ¿qué le pusiste? No les queda otra que llamarla de esa manera. Pero Claro. incluso ella teniendo la pareja con un francés, dice, si fuese hija mía sola, nunca la reconocerían como francesa. Siempre sería la hija de una argentina. Digo, incluso con alguien que es blanca en su color de piel, pero no nació en ese país, ¿no? No sé si esto ocurre con todas las nacionalidades o solamente con algunas.
Hay dos cosas. Eso me decía un amigo árabe. Yo, bueno, crecí con gente de todos los países, ¿no? Y un amigo árabe me decía, vos en Francia sos árabe y es sospechoso. Sos brasilero y es cool, tropical, digamos, ¿no? Hay una cuestión con el mundo árabe. Entonces es una cuestión muy profunda. Si vos ves la historia europea, la civilización occidental se ha enfrentado históricamente con la civilización islámica musulmana. Esa es la tesis que recién citaba Boudou, cuando habla de Welbeck, del libro Sumisión, es eso. Lo que él plantea es, hay una civilización occidental que está muriendo lentamente, porque ya no tiene causas políticas, ha perdido su fuerza religiosa, su núcleo comunitario, y otra civilización lentamente la está sustituyendo, y esa civilización es islámica, comunitaria, y está desplazando a la población originaria. No es solamente migrantes, es una cuestión planteada en términos civilizatorios, lo cual lo hace mucho más peligroso. Claro, y Porque también alerta a las dirigencias políticas del resto de Occidente, por lo menos, sobre cómo ver lo que está pasando en Francia. Es cierto que no es nuevo, me acuerdo siempre la tapa de aquella revista La Invasión Silenciosa, pero que hoy una dirigente derecha diga o proponga el arancelamiento de los servicios del Estado para migrantes latinoamericanos de nuestros propios países, es como para que no pase desapercibido, ¿no? Yo creo que eso es lo que va a ir creciendo. Lastimosamente. Además, la clase política francesa, los partidos están en gran parte contra la izquierda, contra Mélenchon, digamos. Él es acusado de ser parte de este azuzamiento de violencia, digamos, ¿no? El enemigo es el islamismo izquierdismo. Ese es el enemigo público construido. O sea, Mélenchon más los terroristas. Pensemos que es un país que tuvo atentados terroristas en el 2015, muy fuertes. Que tuvo los chalecos amarillos en el 2019, muy fuertes. Las movilizaciones este año contra las reformas laborales, muy fuertes, y ahora esto. O sea, hay algo que está detonando por partes. Y no hay quien pueda unificar eso, que pueda decir, bueno, ¿cuál es la síntesis de nosotros? ¿Cómo hacemos para reencontrarnos? ¿Cómo hacemos para que esto conviva? Yo tuve la experiencia en los 90, en un barrio popular de París, que fue tal vez el último y único momento donde todo eso funcionaba bien. Vos ibas al colegio al mediodía y los musulmanes y los judíos comían sin cerdo. Y había un menú especial y era normal. Ibas a la casa de un amigo, llegabas a Túnez o a Filipinas y venían a mi casa y venían a Argentina, les encantaba. Y en mi casa se hablaba español. Y eso era lo que tenía que pasar en un punto. Lo que uno desearía, que naciera una identidad nueva. Lo que estás viendo es que eso se está broquelando. Esta idea de los franceses de Francia, hoy y ayer estuvieron saliendo en la calle grupos de ultraderecha. ¿Cuál es la canción? Azul, blanco, rojo, Francia para los franceses. Estamos en nuestra casa. Sale combate de béisbol y barra de fierro. A cazar los que están a su vez protestando. Literalmente. Muy claro, Marco, como siempre. Terrible. Yo tengo pronósticos bastante negativos. Para ser muy sincero con lo que va a pasar en Francia. Hoy escuchaba a una periodista de allá hablar del término guerra civil como algo que estaba ya hablándose entre los franceses. Lo plantea la ultraderecha, va creciendo como fantasma. Está la película Atenea, que salió hace poco, véanla, es eso. Recomiendo otra película, cierro con esto, que es mucho más linda, para ver las matices de la identidad, que se llama Simplemente Negro. Que está en Netflix, es muy linda. Es un hombre que decide hacer una marcha de negros y intenta buscar quién se reconoce como negro, y es fantástica. Simplemente Negro es para morirse de risa y debatirlo con un poco más de liviandad. Gracias, Marco. Gracias. Por favor.